Son las 10 de la noche y es la hora de opinar. Hoy comienza la semana. Como todos los lunes tendremos nuestra mesa de debate con Héctor Aguilar Camín, Jorge Castañeda y en esta ocasión Luis Carlos Ugalde para discutir dos temas muy polémicos. Primero, ahora que terminaron las precampañas, vamos a analizar lo que tendrían que hacer los candidatos para la segunda etapa de la competencia. Luego vamos a examinar las otras elecciones, concretamente la renovación de 9 gubernaturas. Así que quédese aquí en Foro TV que ya comenzó la hora de opinar. Muy buenas noches, Jorge Castañeda, ¿cómo estás? Hola, Leo. Buenas noches a Héctor Aguilar Camín. Héctor, Leo, buenas noches, Jorge. Y en esta ocasión nos acompaña Luis Carlos Ugalde. Luis Carlos, muy buenas noches. Hola, ¿cómo están? Buenas noches. Bueno, terminaron las precampañas. ¿Qué tendrían que hacer los candidatos para la segunda etapa? Ya de ahora sí oficialmente campañas, ya sabe usted, en esta absurda ley electoral que tenemos. Ayer domingo acabaron las precampañas que iniciaron el 14 de diciembre. A partir de hoy inició lo que se denomina el periodo de intercampañas. Del 11 al 29 de marzo es la etapa de recepción de las solicitudes de registro de las candidaturas de los ganadores de las precampañas. Además, se analiza que dichas candidaturas cumplan con los requisitos legales. El 30 de marzo iniciarán formalmente las campañas que terminarán el 27 de junio. La semana pasada debatimos acá los saldos de las precampañas. Toca ahora analizar lo que tendrían que hacer los candidatos rumbo a la segunda parte de la competencia. Es la hora de afinar las estrategias y de tomar decisiones importantes, tanto para el que va arriba como para los que van abajo en las encuestas. Y si les parece, pues que empecemos teniendo la presencia de Luis Carlos aquí, que nos explique esta tontería de la ley electoral para saber qué se puede y qué no se puede en este momento, antes de entrar al tema de qué tendrían que hacer los candidatos, ¿no? Es una simulación, es ridículo, es como si estamos corriendo un maratón y en el kilómetro número 18 te dicen, Leo, párate, no tomes agua, no respires, aguántanos 2 meses y vuelves a retomar el ritmo del maratón. Oye, pero hay uno que va en el 18 y otro que va en el 6 y otro que va en el 3. Hay diferencias, sí, por supuesto. No, hay pero nada más vale la pena recordar para qué surgió esto. Esto surgió con la idea de que presuntamente se iba a estimular la democracia interna de los partidos, que presuntamente los partidos iban a hacer primarias y que entonces este periodo que inicia hoy de intercampañas iba a servir para que los partidos eligieran a sus candidatos y estos se registraran y entonces empezara el maratón el 30 de marzo. Nada de esto ha ocurrido, los partidos cada vez más hacen designaciones directas, dedazos, autoproclamaciones y por lo tanto la ley va por un lado, la realidad va por otro lado. ¿Qué se puede hacer en esto? Pues el INE está haciendo como magia para tratar de interpretar lo que dice la ley, no queda claro, pero básicamente lo que puedes hacer es seguir con tu campaña sin llamar al voto, seguir con tu campaña sin hacer reflexiones de tu propuesta de gobierno, es decir, puedes hablar de poesía, pero no decir que la poesía será una materia de tu programa de gobierno. Puedes hablar de igualdad de género, pero sin decir que eso es lo que tú quieres en tu gobierno. Puedes venir al programa con Leo Zuckerman, con Héctor y con Jorge. Pero sí, no hablar de cómo van a resolver la inseguridad en el país. Puede hablar de seguridad en lo abstracto sin decir que va a hacerlo. Es una tontería. Y no, sin spots. Eso es importante. Eso es lo único. ¿Sin spots de candidatos o de partidos? No, ¿partidos? Es que yo no entendí eso. Va a haber, sigue habiendo spots de partidos, pero tienen que ser de los llamados genéricos que hagan referencia a los valores, la ideología del partido. ¿Pero puede aparecer la persona? No. ¿El candidato? No puede aparecer. ¿No puede aparecer el candidato? Digo, a lo mejor puede aparecer así difusamente. No sé. No puede o no puede aparecer. No puede aparecer. ¿El ya sabes quién puede aparecer? Pues es que los partidos pueden hacer estrategias innovadoras para hacer una reflexión sobre eso. Las redes, lo que preguntabas tú. ¿Y en las redes qué pueden hacer? Sí, las redes sí pueden seguir usando, pero sin decir vota por mí. O sea, ahí sí está abierto. Sí, ahí sí pueden aparecer los candidatos. Sí, eso puede seguir. Cuando lo primero que hay que decir aquí es que quien va a dar la cara para estas reglas, para tratar de aplicar estas reglas, son el INE y el Tribunal Electoral. Ellos no son los responsables de estas reglas. Es correcto.
Es decir, les va a caer encima toda la tormenta y todo el chubasco y toda la... Pero ellos no hicieron estas reglas, las hicieron los partidos. Sí, es correcto. Las hicieron los legisladores de los partidos en el Congreso. De manera que lo primero que hay que deslindar es eso. ¿Quién sabe Es más, cómo yo agregaría que la interpretación del INE ha sido bastante liberal conforme a lo que dice la ley. sería discutible Yo creo que qué sí. tan liberal se puede ser con respecto a la ley que estás obligado No, a cumplir? podríamos estar haciendo unas barbaridades más, o sea, si se ponen creativos, ¿no? Bueno, el tema es que toda la protesta que va a haber, porque es inevitable que haya protesta y molestia por estas leyes o estas normas, pues absurdas que están tan en contra del proceso natural de la competencia política. En el fondo ese es el gran problema. Quieren que los caballos no corran a la velocidad que pueden correr. Bueno, Pero han corrido. Eso está en contra Pero de han corrido. Claro. López Obrador ha corrido 10 años, Ricardo Anaya ha corrido 2 años. El menos beneficiado en este caso es José Antonio Meade. porque no tenía los spots de su y no era presidente de su partido. Así es. Bueno, pero todo ese lío es de los legisladores, Sí, no de los es partidos. de los árbitros, nada más para dejarlo Correcto, así es. puntual, ¿no? Así es. Vas a ver. Ahora, antes de entrar, si les parece, a qué tendrían que hacer los candidatos, decir que hay un saldo, y el saldo es que queda muy claro los 3 primeros lugares ahorita que hay en la contienda. Está López Obrador en primer lugar, de acuerdo al modelo Poll of Polls de Oraculus.mx, con 37% de intenciones de voto efectivas, quitando la no respuesta. Segundo lugar, 29% Anaya, en segundo lugar. Y en tercer lugar, José Antonio Meade con el 23% de las intenciones de voto. Ya más atrás, Margarita Zavala con el 6%, el Bronco con 3% y Ríos Peter con 1%. 10 puntos hoy ahí. Es el gran cambio que hubo de la precampaña es que antes sí se estaban disputando, Jorge, el segundo lugar entre Anaya y Meade. Cuando empezamos a hacer el modelo estaban en 60% de probabilidad de que estuviera en segundo lugar Anaya, 40% Meade. Hoy es 97% de probabilidad de que Anaya esté en el segundo lugar y 3% de probabilidad de que Meade esté en el segundo lugar. Creo que ese es el gran cambio, me parece, de la precampaña. Y a partir de ahí, pues, ¿qué tienen que hacer? Bueno, una pregunta nomás Sí. a los encuestadores cuando los invites o cuando vengan. Vienen el miércoles. Bueno, a ver. Cada quien cómo está repartiendo los indecisos, porque no creo que lo estén haciendo todos igual. Y ahí siempre ha habido en México, Sí. por lo menos desde el año 2000, si no es que antes, pero en todo caso del 2000, un voto escondido. Es decir, si tú lo repartes proporcionalmente, estás corriendo el riesgo de pensar que los indecisos son todos indecisos y que no hay unos, ahora sí que menos indecisos que otros, y no hay unos que sean, por ejemplo, pro AMLO, pro López Obrador, pero que prefieren no decirlo por las razones que sean. Uno. Creo que la mayoría sí lo que hacen es quitan a los indecisos, recalculan. Es proporcional. Es proporcional. Sí, es que eso es, hay cierta experiencia Sí, claro. en México de que eso no funciona. Perdón, de hecho lo mejor es leer la preferencia bruta, justamente para sí. no caer en este sesgo de Pero distribución. tomando en cuenta que en tus indecisos, a donde los pongas, Sí. posiblemente, no probable, posiblemente tengas un voto escondido. Y segundo, hay un nivel de rechazos, sigue siendo muy alto, de casi 50%. La última que vi, que ¿A fue quién? la del final. Al a la encuestador. pregunta, Al encuestador. Sí, sí, el sí. rechazo. Sí, los rechazos están muy pero altos. están como en 50%. No sé si eso es alto para otros países en este mismo momento de una campaña. Mi impresión es que sí, pero yo no sé. Lo que tampoco sé bien, cuando hay un rechazo se supone que el cuate de campo va a la casa de al lado o Sí, al la departamento, la sustituye correctamente. No dudo que en Noruega así lo hagan. No sé si lo hacen en México así. Mira. Por una sencilla razón que al final se va a aburrir el cuate de campo y decir, ya. Te voy a decir la virtud que tiene el modelo Poll of Polls, y no porque yo sea uno de los fundadores de Oraculus.mx, que lo soy, sino que simple y sencillamente las encuestas tienen errores muestrales y no muestrales. Y lo que haces al acumular todas las encuestas es precisamente tratar de corregir los errores muestrales y no muestrales. En este caso, los números que les di son de 7 encuestas. El modelo toma 7 encuestas que se publicaron en enero y en febrero. La última, por cierto, ayer. Ayer, la de Mendoza Blanco. sí. O sea, estos ya son números con la ultimísima de ayer, ¿no? Héctor. Bueno,
Estamos en un momento de cuestionar las encuestas, estamos obligados a dudar de ellas. Sí, claro. Y qué bueno que están haciendo ese ejercicio, porque es como un ejercicio de ordenar justamente los errores y las desviaciones intencionadas o no intencionadas de los resultados. Entonces, yo creo que podemos, en este instrumento Oráculos, en esta gran pues confusión que reina sobre las encuestas, tener un referente interesante. Sin embargo, podemos leer las encuestas que se están publicando no como retratos muy precisos, sino como indicativos de por dónde va el rumbo. Claro, claro. Entonces, para este programa nos hizo llegar Luis Carlos Ugalde de su consultoría Integralia una serie muy interesante de encuestas que hay que tomar con grano salis, con todo como simplemente indicativas, pero me da una dimensión de la elección que a mí me interesa mucho, que es la dimensión de la elección regional, porque hablamos siempre de las candidaturas presidenciales y de quién va adelante en la presidencial, pero hablamos muy poco de cómo está realmente el ánimo de la votación en, por lo pronto, los 9 estados que se van a jugar, que son muy importantes, porque 3 de ellos tienen los padrones más altos que hay en la República. Y este retrato que nos da estas encuestas, Luis Carlos, tomadas con todas las reservas del caso, da un retrato muy desfavorable al PRI, muy favorable a Morena y muy favorable también al Frente en tanto segundo lugar. Estas encuestas muestran al PRI, y esto es lo que me parece más sólido de esto y más preocupante para el PRI, es que en solo un estado de los 9 que se van a competir, el PRI está adelante. Sí. En todos los 8 estados restantes está en segundo lugar y con unos porcentajes de votación realmente en tercer lugar, con porcentajes de votación muy bajos, sí. 13%, 14%, 15%, 14%, 10%, 16%, 14%, 13%. Ni digo los estados porque es simplemente indicativo, pero está sistemáticamente en el tercer lugar. No hay cómo, si esta va a ser la tendencia en los estados, no hay cómo los estados recuperen la candidatura presidencial. De hecho, es muy probable que el PRI pierda los 9 estados. Los 9, sí. Las gubernaturas. Es probable, ¿no? O sea, igual gana 1 o 2, pero esa es una tendencia de este sexenio, ¿eh? Este sexenio del PRI ha venido perdiendo estados como nunca en su historia. Sí, bueno, como nunca en su historia, Luis Carlos. Antes de pasar a comentar lo local, quiero hacer un comentario de lo nacional. Sí. Sí es cierto que la orden, claro, de los contendientes es López, Obrador, Anaya y Meade. Yo soy de quienes piensan que la contienda apenas no empieza. Sí, claro. Yo pienso que hasta mayo vamos a empezar a tener alguna idea de cómo va a acabar. Yo he dicho y he comprado la idea de que lo más probable es que acabe competida entre 2, pero cada vez empiezo a pensar que puede acabar entre 3 o entre 3.5. Yo pienso que ahora que entren los contendientes independientes va a cambiar un poco los referentes. Tengo la impresión de que alguno o algunos de ellos pueden subir varios puntos rápidamente. Siento que también van a poder competir la idea del cambio. La bandera del cambio que Anaya quiere quitarle a López Obrador. Va a llegar el Bronco y va a llegar Ríos Peter y van a empezar a querer quitarle un pedazo. Entonces yo creo que los debates importan. Entonces yo creo simplemente decir que para eso falta mucho. Ahora, tomando en cuenta eso, viene esta disque pausa, que no va a ser pausa, ya dijimos. La pregunta que yo les quiero poner en la mesa es... Sí, adelante. Quisiera ahora pasar a lo de Héctor. Es que lo de Héctor, déjame dejarlo para el segundo tema, ¿no? El tema de la parte local. Quiero que nos concentremos en, tomando en cuenta que aquí así está en el día de hoy, sí. ¿no? Uno en el kilómetro 37, otro en el 29, otro en el... ¿Qué tendrían que hacer? ¿Qué tendrían que hacer? Jorge. Bueno, yo creo que son cosas muy distintas cada uno. Muy bien. López Obrador, primero, seguir sin cometer grandes errores. Si pudiera irse a su casa, que se llama La Chingada, no a la chingada, a su casa, a su rancho. Si se pudiera encerrarse 4 meses, yo creo que tendría mayores... Como 4 meses, mes y medio, pero bueno. Bueno, y los otros también. Los otros también. No. Ya que saliera el 1 de julio en la noche. Porque la verdad...
Yo creo que es un gran error de los adversarios de López Obrador, de sus críticos, esperar que cometa grandes errores otra vez. En una de esas los comete. Ha cometido menos y algo ha aprendido mucho, y el instinto que tiene pues sigue siendo muy agudo, y a mí me da la impresión... Corrigió lo de Chucho Silva Gerso Márquez. Lo corrigió, los otros errores son muy discutibles si son errores, es decir, de que es un error que el pueblo de Morelos elija a Cuauhtémoc Blanco como gobernador, sin duda. Que es un error de López Obrador tenerlo de su lado en Morelos, no estoy seguro que sea un error. Déjame preguntarte Me parece un gran acierto. Una que todo el mundo te queremos hacer, lo de Elba Ester Gordillo. Bueno, lo de Elba, desde luego, a mí me parece que tiene toda la razón López Obrador en acercársele a Elba Ester de una manera. Sí, a ver, en una elección de lo que se trata es de ganar, Leo, no se trata de... Aquí no defiendes principios, los principios los defiendes aquí, en la mesa. Yo nada más te quiero recordar que cuando Pepe Cárdenas le preguntó sobre la alianza con Elba Ester Gordillo en el Estado de México, fue cuando se enojó durísimo. Por eso, o sea, y ahora ya están ahí en sus actos. Ayer en el acto de López Obrador habló el profe Ochoa, que es el empleado de la maestra. El más cercano de los que quedan. Claro. Por eso, yo creo que todos estos son discutibles desde muchos puntos de vista, pero errores tácticos no estoy seguro que lo sean. O sea, esto de traer gente suma. Y a Durazo, y al otro, y a no sé cuántos, al que se llevó ahorita de Jalisco, Uribe, y a todos. Yo creo que sí suma. Y que se enojen, con todo respeto por todos mis amigos, se enojen en la Condesa, pues que se enojen. ¿A dónde están los votos? Igual van a votar por él. Igual van a votar por él. ¿Quién va a votar Elena Poniatowska? Pues yo creo que sí. No le queda de otra. La puedes convencer de que vaya por el frente. Déjenme hacer una pausa y regresamos a terminar esta discusión de qué tienen que hacer cada uno de los candidatos ahora que viene este periodo de intercampañas, que han terminado las precampañas. Quédese aquí en Foro TV, que continúa la hora de opinión. Estamos de regreso, seguimos analizando lo que viene del proceso electoral, qué deberían de hacer los candidatos ahora que ha terminado el proceso de las precampañas. El segmento pasado ya decía Jorge Castañeda que López Obrador tendría que guardarse para no cometer errores de aquí al 1 de julio. Sigamos con López Obrador, él va arriba. Lo que pueden hacer es hacer entrevistas en los medios, y luego pueden, nos explica Luis Carlos, pueden, en los spots que tienen millones, sí, pueden hacer mensajes genéricos en donde no aparecen personalmente, y en Facebook sí pueden hacer mensajes en donde aparecen los candidatos, siempre y cuando no llamen al voto. Entonces lo que necesitan es un gran organizador de tour de medios que les haga bien el tour de medios que le acomoda a cada quien, y luego necesitan dos o un gran publicista que diseñe la campaña de los millones de spots que van a tener en favor de la causa, del partido. Me parece que el que la tiene más fácil ahí es el Frente, porque el Frente tiene este producto nuevo que vender, que es el Frente, que es independiente, o que deberían tratar de hacer independiente de los partidos. Y luego en Facebook, en donde sí pueden aparecer, me parece que es donde está la gran oportunidad de que una muy buena campaña, muy bien hecha en Facebook, sea, digamos, no sustituta, pero pueda acompañar muy bien la campaña de los spots. Me parece que es la hora de los publicistas y de los entrevistadores. Por cierto, otro saldo de la precampaña es que el spot más recordado y más querido por la gente fue el del movimiento naranja, del niño cantando. Ahí lo tienes. La trivialización completa de la política, porque no dicen nada. No hay ninguna propuesta, es bueno. O sea, el jingle es muy bueno, ahí lo tienes, pero nada más. Sí. Luis Carlos. López Obrador debería meterse en el túnel del tiempo y aparecer el 1 de julio. Sí. O sea, estamos de acuerdo. Sí, claro. Sí. Ahora, esta campaña no se va a definir con base en propuestas de política pública concretas, sino en base a estos criterios genéricos o llamados clivajes de que López Obrador es el verdadero cambio.
Pero yo creo que sus adversarios, o al menos si yo fuera asesor de sus adversarios, les diría que lo empezaran a cuestionar en cosas muy concretas, de los cuales pueden salir tormentas. Por ejemplo, el tema de revertir la reforma educativa, sí, me parece de la mayor relevancia y de la mayor gravedad. Y todavía no se ha dado cuenta el electorado de lo que eso significa. Yo creo que sus adversarios van a empezar a señalar esto. Yo les diría que lo hicieran porque sí, es uno de los pocos temas entendibles para la población, porque todos hemos ido a la escuela o somos padres de familia. Y que gusta, la reforma educativa era bien evaluada en las encuestas, hay que decirlo. De tal forma que yo creo que López Obrador, que debe hacer, empezar a explicar qué quiere decir lo de la reforma educativa, tiene que explicar qué quiere decir esto de cancelar un aeropuerto y pasarlo a Santa Lucía, cuando la opción de Santa Lucía no es una opción aérea, es una tontería de idea, porque despegan los aviones de Santa Lucía y van a chocar con los aviones del aeropuerto Benito Juárez, simplemente por eso. Sí. De tal forma que eso, y también tiene que explicar algunas cosas que sus adversarios les van a empezar a sacar. O sea, la candidatura de Cuauhtémoc Blanco es de la mayor gravedad, por las acusaciones de corrupción, porque mintió respecto a su residencia, por su gestión actual. Si no ha salido eso, va a salir. La postulación que hizo el Partido Encuentro Social de Fausto Vallejo en Michoacán, aunque no fue respaldada por Morena, se lo van a sacar. Entonces, esto de que le ha salido barato en un cierto sentido es cierto, como dice Jorge. Pero yo estoy seguro que dentro de poco van a empezar a salir así. Entonces López Obrador va a tener que explicar. A ver, previsiblemente vienen los días oscuros para el López Obrador, porque va a venir el ataque, ¿no? O sea, tienen que darle, pero hasta con todo lo que haya para bajarse, ¿no? Todavía no. Todavía no, bueno, pero yo creo previsiblemente van a hacerlo. Una vez que quede claro quién es el segundo lugar. Porque el tercer lugar no le sirve de nada, a menos de que pacte, como en 2006 y 2012, el tercer lugar, si le pega a López Obrador, pues se está suicidando, está resignándose a no ser el segundo lugar. Mientras eso no suceda, y yo no creo que Mid lo pueda tolerar ahorita todavía, quizás más adelante, por ahí de mayo, ya pueda él con su gente. ¿Por qué? Porque volvemos el tema de Héctor, que es muy grave, en parte porque nunca ha habido tantas elecciones para gobernador como esta vez en un año presidencial. Entonces, el PRI puede decir, como le hicieron con Madrazo, bueno, que pierda nuestro candidato presidencial, pues qué importa, finalmente ni nos caía bien, en este caso ni es nuestro, ni lo conocemos, ni sabemos ni quién es, que pierda, qué diablos nos importa. No, son 9 gubernaturas que sí nos importan, más la Cámara, más el Senado. Hay una proyección de Massive Caller para el Senado, donde el PRI se lleva solo 4 senadurías de mayoría. Creo que eran Campeche y Hidalgo, seguro. Hidalgo, esas 2. Que incluso Sonora estaba en duda. Ajá. Pon tu 6. A ver, entonces que de repente Mid decida, pues ya perdimos, pero vamos a pegarle a López para que no gane. Pero es que en ese tema no tiene que ser el PRI, ni necesariamente va a ser el PRI. Yo creo que estas semanas de intercampañas, lo que va a ocurrir es que como el ruido de las campañas baja ligeramente, lo que va a aumentar probablemente es el ruido de campañas de ataque, que pueden ser anónimas o de terceras personas o de acusaciones. Yo supongo que esto va a aumentar mucho. ¿En las redes? Pues, claro, en las redes o denuncias penales o de otro tipo, porque justamente es el momento para que eso entre, porque los candidatos pueden defenderse un poco menos. Bueno, la otra cosa que tienen que hacer los candidatos y sus partidos es curar las heridas, Eso es importante. Porque el que mejor cure las heridas, mejor le va a ir al final de la elección. Y el que no, como pasó, por ejemplo, en Chiapas, pues puede perder cosas que tenía aparentemente ganadas, como le está pasando al PRI en Chiapas. De manera que la cura de las heridas, después de que ya sabe todo mundo si le tocó o no le tocó, es muy importante. Pero en eso lleva las de ganar López Obrador también, porque López Obrador, al ser un partido nuevo, tiene mucho que repartir y poca burocracia atrás, pocos apoyadores atrás, y por eso puede, pues órale, te invito, vente tú para acá. El PRI y el PAN no están en esa misma condición. Pero las únicas notas que yo he leído de asambleas que se desmoronan a golpes por pleitos por las candidaturas son las 3 de Morena. Una en Hidalgo, otra en Guerrero y otra en Puebla. Ahora, los priistas ya sabes que son muy mustios y hacen su por trabajito. Debajo, ¿no? Hacen su trabajito. Pero tú no puedes, en buena ley de realidad política, tener
un número excesivo de imposiciones, de gente que llega de ninguna parte, porque el líder las trae, Sí. que si están desprestigiadas frente a cierto sector del público, probablemente están más desprestigiadas al interior de Morena, como el Bester Gordillo o antes el Dino Corrodi, y las agremiaciones locales que hace de viejos priistas, de gente muy desprestigiada en la política local. Todo eso, a menos que tú pienses que los desorganizados militantes de Morena no tienen corazón ni tienen celo, Sí. no puede no crear Pero conflictos tiene internos mucho que ni tensiones repartir. internas. Yo tengo la impresión de que tiene mucho que repartir, tiene futuro que repartir. Hombre, mira, vamos a ganar, Sí, sí, sí. entonces tú te Sí. vienes No, bueno, conmigo. vamos a ver. La cargada es la cargada. Sí, Vamos a la ver, cargada es la vamos a cargada. ver. Ahora, yo creo que, a ver, porque se nos acaba el tiempo. Creo que aquí el reto, en serio, es para mí. Yo creo que ese es el tema central, porque yo creo que... Híjole, está dificilísimo. Yo creo que lo que José Antonio Meade tiene que construir es una narrativa, todavía Sí. no la hay. Nosotros hicimos en Integrale un análisis de los discursos y cuando ves las palabras más pronunciadas te das cuenta que la bandera de Anaya está muy claramente definida, el cambio y desbancar al PRI, la de López Obrador es la mafia del poder, la revolución, pero en Meade todavía no se nota, porque es un candidato que apenas se está dando a conocer, entonces su principal asociación es con la palabra Pepe, secretario, gobierno, pero no se distingue una narrativa. Ese es un tema muy importante. Y dos, cómo deslindarse de la corrupción para Es que que ese su es- activo individual de la percepción de honestidad se convierta en un activo real. Pero eso de la corrupción es como yo he dicho como la piedra, la lápida del pipi, la mano, ¿no? O sea, no está difícil. Tiene- ¿Vieron ayer el cierre, ¿no? Montiel, él hablando de la corrupción. Ese evento no era para el público, era un evento Pero- para energetizar a las bases. Por eso, pero Sí, el sale, público lo ve, sale. y ves a Montiel, ves ahí a todos estos dinosaurios acusados de corrupción. ¿Cómo darle el giro a esto? Me parece que es el mayor desafío. Y me parece, tengo la impresión y he escuchado este comentario que a partir de que se ha postulado ya formalmente el Bueno, día es que 18 ahí hay un tema, puede sí. adquirir más libertad. Mientras Hay no un es tema, candidato, pues tiene que estar campechaneando un poco. Veremos si después del día 18 si lo él logra. no tiene miedo, su gente sí ha de tener miedo. Sí, claro. De que lo cambien. Y eso ha sucedido con todos los candidatos del PRI, desde Echeverría, por lo menos que yo recuerde, no sé si antes también, de que cuando empiezan a deslindarse demasiado fuerte o demasiado pronto, el otro se enoja y el otro empieza a filtrar ahí. El otro es notas. Peña. El otro en este caso es Peña, que no, pues quién sabe, a lo mejor sí, a lo mejor no. Y bueno, pues los antecedentes sí son muy cercanos, Salinas, Camacho, etcétera, Colosio, etcétera, etcétera. Yo creo que se tiene que esperar Meade hasta que efectivamente ya sea irreversible su candidatura. Pero el problema es que el argumento no funciona. Yo sigo insistiendo en eso y lo dije desde diciembre, desde principios. Si es o no personalmente honrado, Meade es un asunto que lo sabe su contador, su abogado y su esposa. Punto. Lo que todos sabemos es que este fue un gobierno inmensamente corrupto. Y él tuvo 3 cargos de gran importancia en ese gobierno inmensamente corrupto. Y tuvo 2 cargos muy importantes en el anterior, donde si bien no fue tan inmensamente corrupto como este, sí fue también corrupto en cosas muy específicas. Estafa maestra, Odebrecht, etc. Entonces, está teniendo Meade que es una manchincuepa lógica increíble. Ahora- Yo no sabía nada, Ahora, cuando- pero soy bien inteligente y muy competente. ¿eh? Y honrado. Cuando tú... Soy honrado, competente, inteligente, mucha experiencia en el sector público, pero yo no me enteré de nada. De lo que se han enterado 100 millones de mexicanos, yo no sabía. Ahora, cuando escuchas lo que A ver, te ¿cómo dicen le al haces? interior del PRI y cuestionas, no levanta, está López Obrador muy fuerte, el comentario interno es, primero hay que negociar las candidaturas, primero hay que hacer la planeación, falta mucho tiempo. B, el partido sigue teniendo fuerza operativa muy relevante. C, los conflictos internos del PAN no le van a ayudar al final. Y esto yo he oído, por cierto, mucho de que hay gobernadores panistas que van a jugar por Más sus con el candidatos estatales, pero por la presidencia quizá no jueguen por Ricardo Anaya. Y te dicen, eventualmente... Bueno, y yo agregaría uno a tu lista,
que también he oído de los priistas, traemos unos expedientes de Anaya Sí, claro. y lo vamos a bajar, vas a ver, estamos esperando, lo que ha salido es nada. Y- También traen, digamos, Y entonces- amenazan con eso. Y ¿no? entonces lo que te dicen es esta idea de que Anaya es realmente la solución a la corrupción, no se va a sostener a lo largo del tiempo porque todos estos expedientes que están saliendo van a seguir saliendo y entonces eventualmente se va a erosionar. Pero Exacto. lo que te dicen es la idea del MID honesto que no es sostenible por la corrupción globalizada que la gente ve. Ellos consideran que eventualmente va a poder permear. Yo creo que la única manera que eso permee es que una vez candidato, una vez ya más autónomo, una vez ya más fortalecido, él pueda tomar una posición de deslinde, porque si no, yo creo que no va a ser eficaz esa venta individual. Héctor. A mí me parece que no ha encontrado la manera, Meade, de plantearse como el personaje muy atractivo que puede ser por su solvencia. Sí. Por su solvencia como funcionario, por su solvencia como tecnócrata, si lo quieres decir, por su experiencia. Ninguno de los contendientes que tiene el 10% de la experiencia que él tiene dentro de México y en la relación de México con el mundo. Ninguno. Naturalmente que está todo el tema de qué es lo que él como secretario no interrumpió o no denunció o dice no haber visto. Pero ese es el caso de los colaboradores de todos los gobiernos. Solo van a ser responsables de las cosas de las que son responsables. No pueden ser responsables genéricamente de la corrupción de los gobernadores. El mecanismo de la corrupción lo ha descrito muy bien Luis Carlos, que vemos en los gobernadores viene del Congreso y de la manera como se acuerdan las cosas en el Congreso. Y una vez que tú le das el dinero a los gobernadores, los responsables son los gobernadores. No puedes hacer, aunque tú sepas como secretario de Hacienda que van a hacer un desmadre con ese dinero, las reglas son así, lo tienes que hacer. Bueno, todo miembro de un gobierno paga parte de las culpas de ese gobierno, pero no puedes cargarle todas las culpas. Entonces, Meade lo que tiene que encontrar es lo que no ha encontrado. Su lugar en donde él, más que por ser honesto, por ser eficiente y por saber de qué está hablando, porque el PG, Andrés Manuel López Obrador, no tiene idea de lo que está hablando respecto de cómo funciona cabalmente el gobierno, por la sencilla razón de que no ha estado ahí hace 13 años. Y Anaya no ha estado. Quizá el argumento es. Anaya no ha estado nunca en un puesto de responsabilidad federal. Quizá el argumento para mí es: yo, de todos los que están ahí presentes en la boleta, yo sería el mejor presidente. Como digamos, como persona, no como sistema. Es que ahí entra el tema de la machicuepa que dices tú. Bueno, pero como presidente, es que yo lo escucho. O sea, el que mejor sería presidente sería Meade. Lo que no desarrolla es el argumento. Yo no sé cuál es el que a él le acomoda, ¿no? Sí, sí. Pero yo creo que tanto para atacar como para defenderse, el tema de yo sí sé de lo que estoy hablando, ¿Sí? porque estuve ahí. Y usted, por ejemplo, López Obrador. Pero es que, Héctor, cada vez que dice yo estuve ahí, son taches Naturalmente. de millones de mexicanos. Naturalmente. Ah, tú estuviste ahí. Pero esa es la única fortaleza, esa es la fortaleza que tiene. Pues, Y luego creo que los vaya encontrando otra. los ataques Ni modo. a Anaya por la corrupción, supuesta presunta corrupción de Anaya, pues también Anaya se voltea y, maestro, pues es que que tú me vengas a decir que yo soy corrupto Ahora te voy a- es casi... Que el PRI me venga que el a decir. PRI, exacto, que el PRI me venga a decir Ahora, que yo soy corrupto. Pues soy niño de teta comparado a ustedes. Ahora, ¿no? yo, O sea, yo creo que yo creo que va a llegar un momento en la campaña en donde se va a agotar el discurso, por ejemplo, de Anaya. Yo lo escucho y no Anaya, sale. terminemos con Anaya. para Anaya irnos. no sale y la idea Sí. de que ya el PRI ya se fue, el PRI ya se desfondó. Sí. Y yo creo que no hay sustancia en lo de Anaya. No. Entonces, y López Obrador lleva 12 años con la mafia del poder. Yo creo que en algún momento, Sí. si José Bien. Antonio Meade empieza a decir A más B igual a C, C más D da esto, yo creo que esa solvencia profesional efectivamente puede empezar a dar resultados porque en un es- segmento es un del atributo electorado. mayor. Claro, porque aparte Anaya, hay que decirlo, la gran duda que hay es qué tipo de presidente sería Anaya. Nadie sabe No, y contestar bueno, esa que pregunta. Ha habido un ¿no? rezago de sustancia, yo creo que sí. Empezó yo muy bien con el IBU o el ingreso universal, que a mí me gusta mucho, te puede no gustar, pero hay una propuesta sustantiva ahí. Bueno,
Y ahí se ha quedado. Y no hay más. Ahora, fíjate, No hay más, fíjate no hay lo, más. que, No hay más. lo que le Ya resulta. han pasado 2 meses. En el juego de conceptos que nace, digamos, de medir todo lo que se oye en torno a Anaya y a Andrés Manuel López Obrador y a Mid. En Anaya dominan los conceptos PAN, Frente, Juntos, Cambiemos, Historia, Movimiento Ciudadano, México. En Andrés Manuel, cúpula, corrupción, corruptos, revolución, gobierno, mafia, Manuelovich, Pacífica, Madero, impunidad, Cárdenas, pobreza, Lázaro. Bien. Y en el de Mid, Pepe, PRI, Ciudad, Secretario. Movilidad, Secretario, Haremos, México, Ciudad de México, Ciudadano, Hacienda, Verde. Bueno, está totalmente desdibujado, yo digo, ¿no? Sí. Y me parece que lo que tiene que escoger es desde dónde se va a dibujar. Y el mejor lugar que tiene, aunque tenga ese costo adherido, es su solvencia profesional, porque la de los otros simplemente No existe. Ahora, yo te voy a decir cuál es. Es lo único que él sí tiene que los otros no tienen. Totalmente. Yo te voy a decir de cuál es uno de los desafíos de ese discurso para mí, del discurso de yo sí sé, de políticas públicas, de finanzas públicas, etcétera, que es aburridísimo. Frente al discurso de la esperanza y de ofrecer felicidad. Hay un candidato ofreciendo felicidad, futuro, esperanza, y tú dices, no, maestro, no dan, las finanzas públicas no dan. A mí me encanta, por cierto, el discurso tecnócrata, porque yo en el fondo soy un gran tecnócrata, ¿no? O sea, a mí me gusta este discurso de políticas públicas, pero no vende ese discurso. Pero quizás el argumento de fondo es el que Jorge ha repetido Sí. aquí, que quien está realmente en la boleta es el gobierno de Peña. Es Peña. Entonces, Sí. eso es muy difícil de remontar. Y no lo vas a quitar No. porque ningún consultor te lo va a quitar. Y lo ves, ahora vamos a pasar a eso, Sí. en el tema de la intención De la- de voto local por el PRI. Vámonos a ese tema, si les parece. pavoroso. Es irremontable. Bueno, hagamos una breve pausa y si quieren regresamos precisamente a ese tema en un momento.